Eh, Así que, como siempre, aprovecho de saludar a quienes ven el video después, digamos, asincrónico. Um, Aquí se abre el apunte, el teorema de Tales. Ese es este apunte. ¿Por qué también este teorema tiene demostraciones que son que no son tan sencillas de descubrir? No sé si de pronto les pasa que en clase, bueno, a mí me pasaba mucho, nosotros le llamábamos a eso el fenómeno de la mate mágica, que de pronto había cosas que nuestros profesores, en su ánimo de enseñarnos también, nos mostraban como evidentes, o ciertos, entre comillas, trucos que tenían ciertas demostraciones, y que nosotros no necesariamente entendíamos a la primera, y uno se preguntaba, como bien también me decía Raúl Ramírez el jueves pasado, ¿cómo se me ocurren las demostraciones? ¿Cómo puedo construir una demostración desde cero si no la he visto antes? Entonces, vamos a aprovechar también ese mismo tema que tenemos, esa misma, no sé si dificultad, pero sí preocupación genuina que hay con respecto a cómo construir las demostraciones, para que en vez de revisar esta demostración, que sí lo vamos a hacer, intentemos antes construir una demostración o hacernos una idea de hacia dónde llevar esa demostración. El teorema de Tales, que es el que vamos a revisar en la clase de hoy, se divide en dos casos. El primero es un caso particular y el segundo es el caso general que todos conocemos de las proporciones que se mantienen. Hay una canción para que ustedes busquen de Les Luthiers. Son humoristas argentinos, músicos también muy talentosos, que tienen una canción que se llama El Teorema de Tales. Y gracias a esa canción me aprendí el Teorema de Tales de memoria. Porque esa canción dice, si tres o más paralelas son cortadas por dos transversales, dos segmentos de una de estas son proporcionales a los dos segmentos correspondientes de la otra. Oye, voy a buscar esa canción. ¿La conocen? ¿Conocen la obra de Lelutier? No, profe. ¿No? Bueno, puede que su humor sea un poquito anticuado para ustedes, pero a mí me encanta. Ganaron el premio Príncipe de Asturias, que es un premio que se les da a quienes resaltan con su obra el lenguaje español. Bueno, eso, lo otro, uno ve la pantalla de inicio de YouTube y te delata inmediatamente qué cosas ves. Y esto, como ustedes comprenderán, lo ve mi hija, y estas cosas las veo yo. Me gusta mucho la historia y sigan el canal Derivando de Eduardo Sáenz de Cabezón. Él estuvo a punto de venir el año pasado a los Sáenz. No pudo venir porque fue de estallido social. Pero es un divulgador matemático muy, muy, muy interesante. Pero yo estaba buscando... Ah, Carla Paredes viene entrando. Pero no hay que poner el teorema de Tales. El teorema de Tales. Aquí está ilustrado. Ah, pues tengo que compartir el audio de mi computadora. Compartir el sonido de mi computadora. Estamos hablando de gente ya mayorcita, estos señores. De hecho, de estos artistas han muerto 3 integrantes de la banda. Ya. Antes de seguir, les tengo que decir que esta canción no es humorística. Simplemente habla del teorema de Tales y nada más. Así que, por si acá.
Si tres o más paralelas. 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 Son cortadas por dos transversales, dos transversales. Son cortadas por dos transversales, dos transversales. Si tres o más paralelas. Si tres o más paralelas. Son cortadas, son cortadas, son cortadas. Dos segmentos de una de estas, dos segmentos cualesquiera, dos segmentos de una de estas son proporcionales A los dos segmentos correspondientes de la otra hipótesis. A paralela B, B paralela C, A paralela B, paralela C, paralela D. O pesa PQ, MSNT, O pesa PQ como MNSNT. A paralela B, B paralela C, O pesa PQ como MNSNT. La bisectriz yo trazaré, Y a cuatro planos intersectaré. una igualdad yo encontraré. B más PQ es igual a ST. Usaré la hipotenusa, Ay, no te compliques, nadie la usa. trazaré pues un cateto. Yo no me meto, yo no me meto. Triángulo, tetrágono, pentágono, hexágono, heptágono, octógono, son todos polígonos. Seno, coseno, tangente y secante, y la cosecante y la cotangente. Tales, tales de Mileto, tales, tales de Mileto, tales, tales de Mileto, tales, tales de Mileto. ¿Qué es lo que queríamos demostrar? ¿Qué es lo que queríamos demostrar? No tiene nada que ver o no, no nos va a servir de demasiado, sí, no nos va a servir demasiado para demostrar el teorema, pero sí, yo gracias a esta canción me aprendí el teorema. Y así otras cosas, oye, iba a llegar hasta la mitad de la canción, pero me entusiasmé con respecto a eso. Bueno, el teorema de Tales dice eso: si tres o más paralelas son cortadas por dos transversales, dos segmentos de una de estas son proporcionales a los dos segmentos correspondientes de la otra. Eso es lo que quisiéramos demostrar hoy día. Pero el teorema de Tales, su estudio se divide en dos partes. Un caso particular y uno general. ¿Por qué? El caso particular, que es el que vamos a ver primero, dice, fíjate, si L1, L2 y L3 son rectas paralelas, entonces vamos aquí a dibujar tres rectas paralelas. Aquí tenemos una y las demás se dibujan paralelas a esta. Y lo otro que quisiera destacar del video es cómo nos muestran que en la realidad este tema de las paralelas y las transversales está más presente de lo que uno quisiera. Por ejemplo, acá, no sé si les llegó el correo del concurso de fotografía matemática. O sea, el teorema de Tales uno lo puede encontrar en la perspectiva en su propia casa. En la perspectiva que te da una escalera. Ahí tú tienes el teorema de Tales. Bueno, ¿qué dice este caso particular? Tenemos tres rectas, L1, L2 y L3. L1, L1,
L2, L2, L3, cortadas por una transversal, digamos, M, y que corta a esta recta en 3 puntos distintos. Estos 3 puntitos los vamos a ocultar por ahora. Y lo mismo este. Corta esta recta M, corta en 3 puntos a cada una de las paralelas. Que interseca a las paralelas en A, B y C. En A, B y C, o sea, esto aquí tenemos A, B y C. Pero da una condición de que los segmentos que se generan son congruentes. O sea, AB es congruente con BC. Así que voy a poner la cuadrícula solamente para asegurarme de que esos segmentos son congruentes. Voy aquí a abrir la vista algebraica un ratito para recuperar A. Ahí, B, lo vamos a poner por aquí. El Oiga, C, profe, sí, con él. y en el video cuando trazó como otras líneas aparte y separó las cosas en 4 planos, como que esa parte nomás me quedó medio raro. Ya, sí, es que esas son consecuencias del teorema de Tales, pero que no, Ah, por lo menos nosotros no las vamos a estudiar en este caso. ya, vale. Son corolarios del teorema de Tales. ¿Qué pasa si tú, por ejemplo, en uno de estos trazas la bisectriz entre la transversal y la paralela? Hay ciertas cosas también que ocurren ahí. Lo importante aquí, por ahora, es que aquí hicimos de tal forma que estos dos segmentos son congruentes. Y dice el teorema que si tengo otra transversal que corta en otros 3 puntos respectivamente, las congruencias se transmiten. ¿Qué significa? Que si tengo otra para transversal, cualquiera, pero etiqueta visible, no quiero que me aparezca la etiqueta. Opciones de etiquetado, ningún objeto más. Ya. Que cortan respectivamente en A', B' y C'. Cortan ahí esos 3 puntos. Dice, y bueno, esta es M', dice este teorema que las congruencias que se dan aquí también se dan acá. Es decir, que AB congruente con BC implica que A'B' es congruente con B'C'. Eso dice el teorema de Tales. Siempre y cuando L1, vamos a ponerlo aquí, L1 paralela a L2 a L3. Mientras esas sean paralelas. Entonces, la gran pregunta es, ¿cómo puedo demostrar esto? Así que lo primero que vamos a intentar, chicos, es una lluvia de ideas. Yo voy a leer en el chat. Ahora, ustedes me van a escribir en el chat. Teoremas, cosas, contenidos que estén antes y que no necesariamente que ustedes crean que se pueden utilizar acá. Pero ¿qué cosas recuerdan de lo que hemos visto en geometría?
qué teorema recuerdan, qué cosas, propiedades, qué cosas recuerdan. Ideas, ideas, ideas. Necesitamos ideas. Mm, no sé, profe, formación de ángulo extendido. Ya los ángulos extendidos, ya aquí tenemos una idea, Bien. ángulos extendidos. Ángulos extendidos. Ah, el teorema Teorema, 31. teorema 31. ¿Qué dice el teorema 31, Mati? Yo no me lo sé de memoria, así que dos rectas son cortadas por una recta, entonces se cumple que son paralelas y solo si sus ángulos correspondientes son congruentes. O sea, sé, por ejemplo, que este ángulo de aquí con este ángulo de acá son correspondientes. Pero también sé que gracias al axioma de las paralelas yo puedo copiar aquí y aquí. Y sé que, por ejemplo, este ángulo de aquí se corresponde con este. Y sé también que al ser esta figura, vamos a poner aquí, mira, este va a ser D y este va a ser E. ¿Qué tipo de figura es? A, A', B', D. Lo voy a marcar aquí. Este polígono. ¿Qué tipo de polígono es? Se parece a un rombo. Se parece a un rombo. Pero podríamos decir que es un rombo o que es un... A ver, alguien escribe en el chat. ¿Un rombo? Ya. Y este de acá, mira. B, B', C', E. Oh, qué llena esa cuestión. Tiene lados opuestos paralelos. Ujú. Entonces es un paralelogramo. Exacto, Felipe. Exacto, Matías. Y los paralelogramos tienen sus lados opuestos congruentes. Entonces, este segmento de aquí, debo tener aquí en propiedades. Estilo, decoración. Mira, este de aquí es congruente con ese. Y este de aquí es congruente con ese por estar en un paralelogramo. Así que nos bastaría con demostrar que estos dos triángulos que están aquí son congruentes para demostrar que AD es congruente con BE y por transitividad A'B' es congruente con B', C'. ¿Se entiende eso que acabo de decir? Ya voy a ir marcando lo que quiero. Ahora, lo voy a repetir. Ya sé que estos dos de aquí son congruentes y estos dos de acá son congruentes. Entonces yo quisiera de alguna forma establecer que estos, que A', B' y B', C' son congruentes entre sí. Y el camino que voy a seguir es el siguiente. Primero voy a establecer que estos de acá, AD y BE, son congruentes. Y para eso me conviene demostrar que estos triángulos que voy a marcar en azul son congruentes. Si logro demostrar que estos triángulos son congruentes, puedo entonces demostrar que estos lados que están aquí son congruentes. La pregunta es, ahora, estos dos triángulos, BAD y CBE, ¿serán congruentes? ¿Se podrá demostrar que son congruentes?
Porque recuerden que tenemos 3 criterios de congruencia. Lado, lado, lado. No lo podemos usar el lado, 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 porque me faltaría este lado, no sé si es congruente, y este de acá abajo tampoco. Lado, ángulo, lado, o ángulo, lado, ángulo. Y como dijo Matías, el teorema 31 dice que las paralelas tienen ángulos correspondientes congruentes. Ya que hay varias paralelas que se dibujaron. Entonces, ¿cómo puedo demostrar lo que necesitamos aquí? ¿Cómo puedo demostrar que el triángulo ABD es congruente con el triángulo BCE? ¿Cómo puedo demostrar que eso es correcto? Que esos dos triángulos son congruentes. Con ala. Ya tenemos un lado, Raúl, que es congruente. Sabemos que por teorema AB es congruente con BC. Por hipótesis, ¿cierto? ¿Cuáles serían los ángulos congruentes? El que se forma en ABD con el ¿Ya? BC. Ya, voy a llamarlo así entonces, mira. El ángulo... espérame. A ver si que sí queda más bonito. El ángulo que está en DBA es congruente con el ángulo spherical angle SB. SB. Y los voy a marcar aquí estos ángulos. Esto es por hipótesis. Esto es por hipótesis, pero esto es por la construcción en la que invisible lo vamos a marcar de rosado. Este primer ángulo es el que estamos diciendo que son congruentes. Y esos son congruentes porque son ángulos correspondientes entre paralelas. ¿Qué otro par de ángulos, Raúl? El DAB con el EBC. ¿Ya? DAB, o mejor dicho, el BAD. Aquí para que GeoGebra me lo dibuje bien. Tú te refieres a ese, ¿cierto? Sí. Vamos a cambiar a naranjito. Y el otro. Esos son congruentes. Es decir, el ángulo, ¿por qué con D? Si es con S esto. El ángulo BAD es congruente con el ángulo CBE. También porque son ángulos entre paralelas. Y ahora, estas tres cositas nos señalan que el triángulo es congruente por el criterio lado, ángulo, lado. Y luego, a su vez, estos dos en particular son congruentes y por transitividad tendríamos la congruencia. Entonces, fíjense la línea lógica que hay que hacer aquí. Lo primero es las paralelas a M'. Una pasa por A y la otra pasa por B. Eso genera dos paralelogramos que hacen que este D y este E generen A'B' congruente con AD y B'C' congruente con BE. Eso es lo primero. Lo segundo es tomar estos triángulos y demostrar que son congruentes. Y eso gracias a lo que nos había dicho
Raúl, tienen un lado congruente por hipótesis y dos ángulos congruentes por los teoremas relativos a las paralelas. Una vez que tengo eso, puedo decir que como los triángulos son congruentes, en particular AD es congruente con BE. Y por transitividad, A' es congruente con B', A'B' es congruente con B'C'. Entonces puedo partir desde esto y llegar a esto. Lo que acabamos de hacer no es la demostración propiamente tal, es la línea, establecer la línea lógica de la demostración. Lo que sigue es formalizar la demostración escribiéndola ordenadamente. Pero ya tenemos las ideas para hacer esa demostración. ¿Qué dice nuestro apuntecito? Lo mismo, si L1, L2 y L3 son rectas paralelas y M1 transversal que intersequen ABC, respectivamente, de modo tal que A' es congruente con B', o sea, AB es congruente con BC, y M' es otra transversal que corten A', B', C' respectivamente, ¿qué podemos hacer? Se traza una paralela a M llamada M' que pasa por A, que por axioma existe. Entonces, D va a ser la intersección entre M' y L. Aquí está. Se traza una paralela a M' llamada M3', que pasa por B, que por axioma también existe esta recta. Entonces, E va a ser esta intersección. Los triángulos ADB y BCE, que es lo que nos decía Raúl, son congruentes. Queda al lector determinar las respectivas congruencias y sus justificaciones. Ustedes ya lo hicieron ahora, diciéndome que mediante el criterio ángulo, lado, ángulo, se podría demostrar esa congruencia. En particular, AD congruente con BE. En particular, esos dos son congruentes. Entonces ya tenemos eso. Luego dice, al ser AD, A'B' un paralelogramo, AD es congruente con A'B'. De la misma forma que BE es congruente con B'C'. Entonces, por transitividad, A'B' es congruente con B'C'. Por transitividad ocurre esto. Ahí está la demostración ya más formal. Como decía la canción, aprende a ser formal y cortés, cortándote el pelo una vez por mes. De este teorema, un corolario. Antes de eso, yo quiero insistir en que entiendo que para muchos de ustedes es difícil esta línea lógica de que a uno se le ocurra la demostración. La única forma de desarrollar esa habilidad es hacerlo muchas veces equivocándose. Tienen, por ejemplo, para ejercitar todas las propiedades de los paralelogramos. Todas. Un corolario. ¿Qué es un corolario de todo esto? ¿Alguien sabe lo que es un corolario? No es como una ayuda, como un borrador o un recordador, no sé. Un corolario es un teorema pequeño, por decirlo así, que se desprende inmediatamente de uno más importante. Tenemos tres tipos de teoremas. Los teoremas propiamente tal, entre ellos están los teoremas fundamentales de ciertas categorías de la matemática, como por ejemplo el teorema fundamental de la trigonometría. ¿Recuerdan cuál es el teorema fundamental de la trigonometría? El que dice que coseno cuadrado de alfa más seno cuadrado de alfa es siempre, o sea, sí, coseno cuadrado de alfa más seno cuadrado de alfa es 1 para cualquier ángulo. Y mira qué interesante ese teorema, es un teorema así, 5 palabras, 6 palabras, pero que encierra detrás muchísimo. El teorema fundamental del álgebra, que dice que la ecuación x elevado a n más y elevado a n igual 0 no tiene solución, me parece, para n mayor que 3 o para n mayor que 4.
Eso no lo recuerdo, no tiene solución general. El teorema fundamental del cálculo, ese sí. El teorema fundamental del cálculo que dice que si f es una función continua y derivable e integrable, y f mayúscula es una función continua y derivable de tal forma que f mayúscula derivada es f pequeña, entonces el área bajo la curva f entre a y b es f grande de b menos f grande de a, el que relaciona la integral con la derivada para determinar el área bajo una curva. Teorema fundamental del álgebra, digo, del cálculo. ¿Cuál será el teorema fundamental de la geometría? Quedará esa pregunta para más adelante. Bueno, entonces tenemos otros dos tipos de teoremas, los llamados lemas, que son teoremas pequeños que están antes de un teorema importante y que ayudan a demostrar este teorema importante. Por ejemplo, hay varios lemas que ayudan a demostrar que la cardinalidad de los reales es igual a 2 elevado a la cardinalidad de los naturales. Y después está la hipótesis del continuo que dice que los números transfinitos tienen esta relación de 2 elevado al número transfinito anterior, al transfinito anterior. ¿Qué dice este corolario? Si en un triángulo ABC una recta es paralela a uno de sus lados y pasa por el punto medio de otro de los lados, entonces pasa por el punto medio del tercer lado. Si alguien quiere sacarle un pantallazo a esto que acabamos de hacer, puede hacerlo, a pesar de que el dibujito igual está muy similar en el apunte. Profe, no me dejé con la duda. ¿Cuál es el teorema? Pero es que a veces la duda es buena. ¿Es de Riemann? ¿Mm? ¿Es de Riemann? ¿De la geometría? ¿Mm? No, el teorema fundamental de la geometría tiene que ver con la relación entre los polígonos y la circunferencia. Los polígonos regulares y la circunferencia. Así, a grandes rasgos, no lo voy a anunciar aquí porque igual vamos a llegar a ese teorema en el curso. Pero dice que en el fondo, así, muy a la ligera, un polígono de n lados tiende a ser una circunferencia si n tiende a ser infinito. Me deja loco. Y con eso después uno puede, después demostrar el área y el perímetro de una circunferencia sale, pero así, ¡puf! Súper sencillo. Súper sencillo. Definir pi es súper sencillo con eso. Y estos teoremas que estamos demostrando ahora van a ser importantísimos para eso. O sea, el teorema de Tales es importante para la semejanza. Los teoremas de la semejanza son importantes para demostrar que hay ciertas relaciones métricas que se mantienen, ciertas proporciones que se mantienen en los polígonos regulares de igual número de lados. O sea, tú demuestras que hay ciertos criterios para la semejanza y después demuestras que todos los polígonos regulares de n lados, o sea, los polígonos regulares que tienen la misma cantidad de lados, son todos semejantes entre sí. Entonces la relación entre, por ejemplo, el radio de un polígono y el apotema de un polígono es siempre la misma. La relación. Y a su vez con el lado, y a su vez con el perímetro y con el área. Después en el infinito, el apotema y el radio de un polígono regular tienden a ser lo mismo. Y se relacionan con el radio de la circunferencia. Entonces uno puede ahí recién decir que hay una relación directa de proporcionalidad entre el radio de una circunferencia y su área y su perímetro. Y la constante de proporción es el número pi. Pero este corolario dice, se nos va esto, pista algebraica, se va el A, se va el B, el C y el D. Dice, si tenemos un triángulo, cualquiera, pim, 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 pim. Me quedó muy parecido, ya, ahí tenemos un triángulo cualquiera. Y encontramos el punto medio de uno de sus lados. Lo podemos encontrar con regla y compás. Y a su vez trazamos una paralela, por ejemplo, a este lado, ¿qué pasa por aquí? Este corolario dice
que este puntito que se genera en el tercer lado también es punto medio. O sea que esta distancia es congruente con esta, de la misma forma que esta es congruente con esta. Y claro, si extiendo esto, aquí extiendo la paralela, extendemos las rectas, tenemos la hipótesis del teorema de Tales. Tres paralelas cortadas por dos transversales de tal forma que en una de ellas se dan congruencias que se transmiten en la otra. Así que la demostración de este bueno, no es muy compleja. El corolario 2. La recta que une los puntos medios de los lados de un triángulo es paralela al tercer lado. Aquí es al revés. Lo que nos dice que ahora esta proposición es recíproca. Si yo marco los puntos medios aquí y acá, entonces esta recta es paralela a esta. Y la demostración de ese teorema, como siempre, queda de ejercicio. Yo lo recuerdo y lo vuelvo a decir. Yo no les mando guías de ejercicios, chicos, porque los ejercicios los voy dando en la clase. Aquí hay un ejercicio. Demostrar que la recta que une los puntos medios de dos lados de un triángulo es paralela al tercer lado. Y estas demostraciones que quedan de tarea, de pronto entran en las pruebas. A todo esto, ayer le subí al aula virtual las notas de la prueba y les terminé de corregir. ¿Ya? Espero que estén conformes con los comentarios que hice a sus respectivas respuestas. A forma de retroalimentación. ¿Ya? Habían ciertas cosas que se repetían. Por ejemplo, vamos a pedirle a ver si Nancy nos puede ayudar con la demostración en ayudantía de que el ortocentro es único. Porque ahí hubo harto problema. De hecho, antes de continuar, sería una buena idea mirar a grandes rasgos esos resultados, porque hubo de todo. Hubo notas bajas, muy bajas, y notas altas, muy altas. O sea, la nota más alta me parece que fue un 5,5. Las notas más altas, o un 5,8, no recuerdo bien. Y es bueno mirar ese valor, digamos, numérico de las notas para echar un vistazo a cómo vamos, ¿ya? Porque a mí igual me preocupa el hecho de que se conectan pocos estudiantes a las clases. Se conectan pocos, o sea, son 14 y hoy ya vemos, contándome a mí, somos 6, o sea, hay 5 estudiantes. No quiero detenerme aquí en los valores particulares de cada uno. Aquí, por ejemplo, hay 2 participantes que tuvieron 25 puntos. Esos son los 5-5. 4 participantes que tienen un 5-5. Uno que tuvo 21 o 20. Aquí en el menos de 4 tenemos 2, 1 y 1. O sea, 4 estudiantes tuvieron menos de un 4. Ya, o sea, así que aquí tenemos 4, 5, 6, 7, 8. 8 y acá 9, 10, 11, 12. Ah, son 12 ustedes, no son 14. ¿Son 12 o 14? 12. Ustedes son 12. Ya, así que los resultados igual, me alegra ver que hay más estudiantes con nota sobre 4 que menos 4, pero igual, ojo aquí, ojo los que están en esta zona del gráfico. ¿Ya? Ya, ojo con eso. Como pueden ver, los puntajes de cada pregunta, en promedio, sí, todo el rato. Mira, yo le voy a contar mi experiencia con el curso de Estadísticas 2 que daba la profesora Rosa Montaño, la actual jefa de carrera. En la época en que yo era estudiante, bueno, siempre ella ha estado en esta línea de la estadística y la probabilidad,
Ella daba el curso de estadística 2. El curso de estadística 1 yo no aprendí demasiado con la profe que tenía, y llegué con poco conocimiento de estadística 2. Y la primera nota que tuve en estadística 2 fue la nota más baja que yo he tenido, que yo tuve en toda mi formación. Yo nunca en mi vida había tenido una nota tan baja, me saqué un 1,7. Un 1,7. Y lo primero que me dijo la profe, Gabriel, estoy súper sorprendida porque yo te tenía a ti como un estudiante capacitado. Y a mí me dolió tener esa nota, me esforcé harto. La segunda prueba me saqué un 6,2. Y aprobé el ramo con una nota regular, porque el 1,7 me afectó harto, pero lo aprobé. Aquí dentro de lo que tenemos, la 1 y la 3, todo el mundo tuvo la respuesta correcta, así que no eran preguntas, me pasó lo mismo en álgebra 1, ¿viste? Si no, si uno lo puede hacer. Aquí hubo alguno que otro problema. De las 3 preguntas de desarrollo, en las 5 es donde hubo mayor precisión, ¿ya? Y en la 6, y en las 5 es donde hubo menor precisión, ¿ya? Eh, Vamos a echar un vistazo, estará no, después vemos el tema de las preguntas. Porque ya comentamos la prueba, en general. Les decía entonces que este teorema particular de Tales nos permite, por ejemplo, la división de un segmento en n partes congruentes. O sea, si tengo un segmento y quiero dividirlo en 5 partes distintas, el teorema de Tales me puede ayudar. Si tenemos un segmento AB, queremos dividirlo interiormente en n partes congruentes, solamente debemos generar a partir de un rayo desde A en una dirección distinta al segmento, n segmentos congruentes de longitud arbitraria. Y esos segmentos, o sea, yo aquí tiro un rayo, suena extraño. Aquí tiramos un rayo, una semirrecta. En cualquier dirección, ahí va, ahí está la semirrecta. Y a partir de aquí generamos 5 segmentos. Todos de igual radio. Entonces ahí tengo 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 y 5. Ahí tengo mis 5 segmentos. Ops. Mis 5 segmentos. Y luego, ya que tengo estos segmentos ahí, luego se traza la recta desde el punto final a los segmentos congruentes hacia B. O sea, ahora esta recta. Pim, pim, pim. Y después voy trazando, dice, fíjate. Luego, trazando las paralelas a, en este caso, GB, desde los respectivos puntos, se cumplirán las condiciones del teorema particular de Tales, obteniendo una división interior congruentes. Un segundito, jóvenes, un segundito. Entonces, si trazamos todas estas paralelas, se cumplen las condiciones del teorema de Tales. O sea, aquí, paralela. No con esa. Ese no era. Aquí y paralela, aquí y paralela, aquí y paralela, y aquí y paralela. Y ahora, a ver si lo hice bien. No lo hice bien. Este no era el punto que estaba buscando. Pero sí, este de aquí. A ver. Ahí sí. Porque aquí estaba buscando este.
este, este, este y este. Y ahí logré dividir un segmento en 5 partes, todas congruentes. Ahora solo tendría que borrar estas rectas de aquí, las circunferencias, punto G, las rectas paralelas, y me quedo con los puntitos. Yo ahora tengo, independiente de qué tan largo sea este segmento, un segmento dividido en 5 partes iguales. Así que, algunas definiciones. Los segmentos A, B y CD están en proporción de A sobre B si sus longitudes están en dicha proporción. Dos segmentos se dicen conmensurables si están en una proporción de un número racional. Y dos segmentos se dicen inconmensurables si están en una proporción de un número irracional. Para poder demostrar el teorema de Tales general, es importante tener este teorema 37 que dice: dos segmentos son conmensurables si existe un segmento CD tal que, elegido como unidad de medida, ambos segmentos tienen longitud natural. ¿Ya? Así que les desafío a que de aquí a la clase que viene demuestren el teorema 37. Este es un teorema muy, muy, muy importante. Y la clase que les voy a grabar va a ser sobre el teorema de Tales, la demostración de la parte general, porque implica números racionales, o sea, implica ciertas cosas que no son tan sencillas de explicar, para que así la clase que viene, que sería la del miércoles que sigue, porque el martes es feriado, veamos semejanza. De tal forma que entre miércoles y jueves hayamos visto los teoremas de semejanza y todo lo relativo a la semejanza, al menos. Entre esos 2 días, más lo que veamos hoy día, lo que les envíe. Disculpen, un segundito. Profe, no se preocupe. Atienda nomás. Sí, igual, no, sí te entiendo. Lo que pasa es que cuando viene mi hija acá a hablar, hablo yo encima para que, por si me dice algo, no quede grabado lo que me diga, si de pronto dice cosas de niña. Ya está bien. ¿Ya? No, sí, me ha dicho cosas, pero insólitas de pronto, sí. ¿Ya? Entonces, recapitulando, la idea es que al jueves próximo hayamos terminado esta unidad de semejanza, por lo menos de verla. Le voy a pedir a Nancy que la ayudantía de la próxima semana, que se supone que es martes o miércoles, tienen la ayudantía. Martes, ya. A ver, chicos, traten de ver para que la corran, porque después tienen la semana de receso y después viene la PEP 2. Y es súper importante la PEP 2 para muchos de ustedes. Yo creo que igual lo reprogramamos. Y no Sí, sé si igual tendría una ayudantía en la receso, sí, para la PEP, sí, sinceramente. sí. O sea, es que la de receso es de receso de clase, pero eso no significa que uno no estudia. Ujú. Claro, simplemente ustedes no se van a levantar a las 8 los martes y los miércoles a escucharme a mí hablar cabezas de pescado de repente. ¿Ya? Eso, dejamos la clase hasta aquí. Eh, por mi parte, sí, ayer me quedé dormido y entre... Sí, no, mira, esas cosas, chiquillos, con respecto a mí, de verdad no se preocupen. Yo, en la vida, voy a dejar la grabación hasta aquí a todo esto. Voy a poner la grabación hasta aquí. Así que adiós a los que están viendo el video. Un saludo a la gente de YouTube. Como decía un youtuber chileno, hola cabros del YouTube.